Buenas tardes a todos. Esta nueva jornada formativa organizada por el grupo de abogados jóvenes. Como siempre os digo, mantener los micrófonos cerrados. Yo de todas maneras iré echando un ojo para los compañeros que no controlen muy bien esto de la informática, pues echar una manilla. Las preguntas en el lado derecho del monitor tenéis donde podéis participar, donde las podéis escribir. Y al final de la ponencia yo cogeré y daré lectura a ellas. Y simplemente nada, cedo la palabra al presidente del grupo de abogados jóvenes con Sebastián Morales. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados una vez más, una tarde más, a una nueva jornada formativa que organizamos desde el grupo de abogados jóvenes de Jaén en este año que, como sabéis, estamos celebrando el 30 aniversario del grupo. Una jornada formativa que ya aprovecho para saludar a Mara Monreal, que es la compañera que nos va a impartir esta tarde esta formación sobre derecho penal de menores y particularmente pues sobre el acoso escolar, sobre el bullying, como sabéis, pues algo que desgraciadamente se está dando mucho, y yo creo que nos va a dar unas claves muy interesantes para nuestro actuar en el día a día en la jurisdicción penal juvenil, la jurisdicción penal de menores. El pasado día 2 de marzo nos reuníamos la comisión de formación con su vocal, con Manuel Luis a la cabeza, varios compañeros, estuvimos charlando sobre las próximas actividades formativas que realizaremos en los próximos meses, concretamente en el próximo trimestre de abril, mayo, junio. La verdad es que salieron propuestas muy interesantes con componentes de gran nivel, y yo creo que ponencias, conferencias y seminarios que serán de gran interés para todos. Como siempre, pues cuando lo tengamos cerrado, pues iremos dando cumplida cuenta de todas estas cuestiones, ¿no? Yo, como digo, agradezco a Mara pues la aceptación de esa invitación que le hicimos para que nos impartiese esta formación, para que estuviese este ratito de esta tarde de miércoles con nosotros y bueno, y que nos enseñase y que nos diese, pues como digo, unas claves que seguro que nos van a ser muy útiles y muy prácticas. Así que, como ya Felipe ha dicho cómo se hacen las preguntas, como la otra ocasión, para el chat, y luego se irán diciendo, pues sin más le voy a dar la palabra a nuestro vocal de formación, a Manuel Luis, para que presente a nuestra ponente de esta tarde. Buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando en esta nueva jornada. Hoy tengo el honor de presentar a la compañera Mara Monreal, a la que desde ya le doy mi agradecimiento por el esfuerzo en la elaboración de esta jornada, haciendo un hueco en su agenda para estar con el grupo de abogados jóvenes de Jaén. Mara es abogada penalista del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, con ejercicio profesional desde octubre de 2010. Es experta en Derecho Penal de Menores y Criminología Juvenil y especialista en Justicia Restaurativa y Mediación Penal. Como cargos institucionales destacados, ha sido presidenta de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Málaga desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2014, secretaria de la Confederación Nacional de Abogados Jóvenes desde diciembre de 2014 hasta diciembre de 2016, miembro de la Comisión de Formación del CEGAE desde diciembre de 2014 hasta marzo del 19, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del CEGAE desde mayo del 15 hasta diciembre del 16, presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes de España desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2019, consejera del CEGAE desde enero de 2017 hasta marzo de 2019, ha impartido cursos sobre acoso escolar y ciberbullying en los colegios de abogados de Málaga, Alcalá de Henares, Huesca, Cáceres, Salamanca y Ávila. Ha sido ponente en la jornada sobre violencia de género y violencia doméstica organizadas por AICID y el CEDAE en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, del 13 al 16 de noviembre de 2017. Igualmente ha impartido múltiples charlas en institutos y colegios a alumnos, profesores y AMPAs, y ha participado en mesas redondas sobre abogacía y feminismo. De igual modo, ha impartido la sesión del curso de Derecho Procesal Europeo en materia civil y mercantil, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cartagena, y es además profesora honorífica del Departamento de Derecho Civil de la UMA, impartiendo clases de responsabilidad del menor en la Universidad de Trabajo Social. Y sin más preámbulo, y dado que nos espera una jornada formativa muy didáctica, que estoy seguro vamos a disfrutar todos, le doy la palabra a Mara para que nos ilustre sobre el derecho penal de menores
y más concretamente sobre el acoso escolar, que por desgracia, como ha dicho Juanse, está tan de actualidad. Adelante, Mara. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros la invitación para participar esta tarde hoy con vosotros en vuestras jornadas de formación. Agradeceros que contéis conmigo y que me deis este espacio para poder hablar del acoso escolar, que es una problemática bastante importante que está ahora mismo muy en boga, por desgracia, en los colegios. Y bueno, y felicitaros por esos 30 años que lleváis al cargo de con la agrupación de abogados jóvenes con la agrupación de abogados jóvenes de Jaén, que seguro durante todos estos años habéis estado apoyando, ayudando a los jóvenes que empezamos y que somos una gran necesidad que tengamos esa institución tan cercana con nosotros. Pues bueno, no me ve en la cámara, no sé por qué. A ver si lo consigo, porque si no me pierdo un poco. No, no lo consigo. Bueno, mientras vosotros me veáis, yo me quedo tranquila, si no me avisáis y ya está, ¿vale? A ver, bueno, para mí creo que es muy importante para los abogados hablar con propiedad, utilizar las palabras adecuadas y es muy importante el significado que todas las palabras tengan. Entonces, como habréis escuchado muchísimas veces, nosotros nos movemos entre acoso escolar y bullying, ¿no? ¿Es apropiado de hablar de bullying o no? Como, no sé si lo sabéis, pero la palabra bullying está recogida en la RAE, pero sí que está aceptada como tal cuando hablamos en derecho, sociología, medios de comunicación, educación, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que aunque no esté recogida en la RAE, la podemos utilizar a la hora de redactar una denuncia de nuestros escritos procesales, etcétera. ¿Vale? Bullying, ¿qué quiere decir? Bullying o acoso escolar viene de bully, que es una palabra inglesa, anglosajona, y quiere decir meterse con alguien, intimidarle, etc. ¿Cuál es la primera lacra que nos encontramos cuando hablamos de acoso escolar? Pues creo que a todos van a sonar estas frases. Eso es cosa de niño, eso pasa desde hace tiempo, eso te va a hacer más fuerte, si él te pega, tú dale más fuerte, tú no te vayas a meter, no vaya a ser que te peguen a ti, que la gente es muy exagerada. ¿Verdad que a todos os suenan estas frases? Bueno, pues bien, estas frases, como no podía ser de otra manera, son parte de las culpables de que a día de hoy el acoso escolar sea algo tan oculto, sea algo que todavía se está empezando a trabajar pero que no termina de arrancar. Vamos a ver, el acoso escolar ha existido siempre, como todos sabréis. ¿Qué pasa? Que hasta los años 80 en los países europeos no empieza a tratarse como una problemática real. Empieza a trabajarse en los años 80 en los países europeos con varios casos de suicidio pues, de niños que ya no podían aguantar más las burlas, que ya no podían aguantar más este acoso y entonces deciden finalizar de la manera más drástica. Esto hace que las autoridades reaccionen porque entiendan que es una problemática muy necesaria de tratar. Y en concreto en España nos tenemos que trasladar hasta el caso Joaquín para que se empezara a tener en cuenta aquí, ¿vale? Hasta que no ocurre el caso Joaquín, que me imagino que todos lo conocéis, nos empieza a estudiar realmente por la doctrina, nos empieza a estudiar por profesores, etcétera, etcétera, para buscarle un encaje jurídico a esta conducta. El acoso escolar se cobra la vida de 200.000 jóvenes y niños al año entre personas de 6 y 21 años, según un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la ONG internacional Bullying Sin Fronteras. O sea, no estamos hablando de cifras sin importancia, estamos hablando de que esto es una realidad bastante grave. Os voy a dar unos cuantos toques de datos que me parece bastante importante para saber dónde nos ubicamos.
La edad de las víctimas cada vez es menor. En 2016 se ha reducido la edad media del acosado. Actualmente es de 10,9 años frente a los 11,6 años de media que se registró entre 2013 y 2015. Es decir, cada vez empiezan antes a cometer esta serie de conductas. Según el estudio, hubo un incremento del 87,7% de los casos de acoso escolar en España en 2016. Prácticamente en 1 de cada 10 casos la víctima se ha autolesionado e incluso ha llegado a pensar e intentar suicidarse. Estamos hablando de datos muy fuertes, estamos hablando de unas estadísticas bastante importantes como para que sigan ocultas. Muchas veces se ha comparado el acoso escolar con la violencia de género. ¿Por qué? Porque por este silencio, este secretismo que lo envuelve, la lacra de la violencia de género ocurre en un ambiente doméstico, en el hogar, donde es muy difícil que la víctima pueda pedir ayuda, y en este caso los menores están en un ambiente que muchas veces es muy hermético también debido a la ley del silencio, que ahora la veremos, y por lo tanto también está siendo muy difícil para las víctimas denunciar. Es muy importante cuando somos abogados de una posible víctima de acoso escolar, que entendamos que no debemos acudir muchas veces directamente a la vía penal. Obviamente hay que acudir a la vía penal, pero sí muchas veces hay que darle a las víctimas unos instrumentos para que puedan intentar tener una respuesta más inmediata, ¿vale? Porque la vía penal muchas veces no es muy inmediata. Eso les va a dar mucha más seguridad a la hora de denunciar y a la hora de empoderarse. Vamos a empezar a entrar un poco en el tema acoso escolar y su definición. Yo aquí tengo una sentencia que me parece bastante interesante, que os voy a leer un cachito, que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 3 de diciembre de 2009, que dice cualquier forma, ¿qué es acoso escolar? ¿Vale? Vamos a centrarnos ahí. Cualquier forma o conjunto de actividades agresivas intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc. Y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. Pero esta conducta constitutiva de gran alarma social no puede tampoco estimarse a la ligera. Debe ser objeto de un minucioso seguimiento, control, diagnóstico y signos evidentes de su presencia por el entorno. Tengo varias sentencias que os las pasaré respecto a pruebas, respecto a responsabilidad civil, comisión por omisión, etcétera. A mí esta me gusta porque nos da, digamos, una pequeña pero gran visión de los puntos básicos de lo que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de acoso escolar. En concreto, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de acoso escolar? Tenemos que tener muy en cuenta que hayan sido conductas reiteradas en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Esta es la duda de muchos padres. ¿Qué pasa? ¿Que si solamente ocurre una vez no es acoso escolar? Efectivamente, si solamente ocurre una vez no es acoso escolar. Para que sea acoso escolar debe ser una conducta reiterada en el tiempo, que se dé en más de una ocasión, ¿vale? Debe ser entre estudiantes. No hablamos de acoso escolar cuando un profesor acosa a una víctima, cuando una víctima acosa o cuando un estudiante acosa a un profesor. Tiene que ser siempre entre estudiantes del mismo centro. Y como veis, el abanico de conductas pueden ser muy amplio y que ahora los vamos a ver detenidamente. ¿Qué sujetos intervienen en el acoso escolar? Pues podemos decir la víctima y el agresor. Muy bien. O sea, sí, pero tenemos más. Tenemos que tener en cuenta que en España nosotros criminológicamente hemos adquirido el modelo de espiral descendiente para hablar de acoso escolar. ¿Cuál es el modelo de espiral descendiente? Tenemos los acosadores que tienen una posición dominante, tenemos a las víctimas que tienen una posición de sumisión, ¿vale? Es una espiral descendiente. Pero ¿qué pasa? En toda esta zona están los espectadores. Los espectadores tienen un papel muy relevante. Los espectadores son los testigos. Los espectadores son todos aquellos que están viendo los hechos con su conducta de aceptación y muchas veces
diciendo, venga, sí, vamos, sigue, están jadeando, están haciendo que se prorrogue esa conducta o se prolongue en el tiempo esa conducta. Por lo tanto, es muy importante el papel de los testigos en el acoso escolar, porque están legitimando esa conducta de los acosadores, que muchas veces lo único que están buscando es una aceptación, es un reconocimiento, en fin, es algo que esos testigos les están dando. Y obviamente a efectos penales de un procedimiento penal, los espectadores son los testigos, que son los que van a dar fe de todo lo que está ocurriendo en estos hechos. Es muy importante cuando hablamos de acoso escolar y en general cuando hablamos de menores, esto sí que me gusta mucho decirlo, muchas veces no solo la víctima es la que necesita ayuda, muchas veces también los que necesitan ayuda son los acosadores, son los agresores. Y es muy importante que se trabaje con ellos porque a la larga ellos están en una época de su vida en la que están aprendiendo una serie de esquemas, están formando su conducta, están trabajando en su yo del mañana, están formándose. Y es muy importante que no solo se trabaje con las víctimas para demostrarles que no tienen por qué adquirir ese papel de víctimas para siempre, no siempre van a ser la víctima, no siempre van a estar desvalidos, solos y se les va a hacer daño, sino que en muchas ocasiones hay que trabajar también con los acosadores para que no aprendan esos esquemas de agresión, porque podrían llegar a ser el día de mañana agresores en su casa, agresores en sus entornos laborales, etc. Por eso es muy importante que se trabaje tanto con la víctima como con los agresores. Y para esto es muy bueno la jurisdicción de menores que tenemos y muchas veces las medidas que se les imponen debemos tenerlas como la oportunidad que se le está dando a ese niño para que pueda seguir adelante de una manera más sana. ¿Qué tipos de acoso escolar hay? No nos vamos a centrar en acoso escolar como algo abstracto, sino que vamos a centrarnos en varios tipos de acoso escolar. Tenemos el acoso verbal, el maltrato verbal. Perdón. Esto es el tema de injurias, poner motes, gritar a la otra persona, las vejaciones, etc. Está el maltrato físico personal. Hablamos de maltrato físico personal cuando hay unas lesiones de por medio, unas agresiones sexuales. Parece que no, pero ya desde bastante jovencitos empezamos a ver temas de agresiones sexuales en acoso escolar. El maltrato físico material, que es el destrozo de material, el robo de dinero del desayuno, el robo de dinero de lo que sea, el robo del móvil, etc. El aislamiento social. El aislamiento social se da más en las chicas que en los chicos, ¿vale? ¿No? Criminológicamente hablando es más alto el porcentaje de chicas que de chicos que utilizan este medio para acosar a los otros. ¿Por qué? Pues tiene toda una motivación, pero bueno, para que lo sepáis, que esto también es maltrato. El aislamiento social, ¿qué implica? El aislamiento social es vamos a aislarla del resto del grupo para que no forme parte de la clase, para que se sienta sola, para que se sienta una marginal, etcétera. Yo siempre les digo a los chicos que cualquiera puede ser víctima de acoso escolar, porque muchas veces parece que solo acosan al que tiene gafas, al gordito, al feo, siempre hay un motivo para... puede ser cualquiera. Además, yo se lo digo así. Digo, siempre puede ser cualquiera y por eso os tenéis que ayudar cuando voy a los institutos o a los colegios para hablar sobre este tema. Tuve un ejemplo de una chica muy guapa, muy buenas notas, muy simpática, todo perfecto. Llega a un instituto nuevo, la chica que digamos era la líder del grupito de chicas en la clase le coge tirria porque no entiende que haya una chica más tal que ella y empieza a aislarla, a coger al grupo, a decirle que no pueden hablar con ella, que no pueden relacionarse con ella. Bueno, la chica rompe a llorar en clase, lo pasa fatal porque claro, esto es digamos el inicio. El acoso escolar nunca suele ser un tipo de acoso escolar y ya está, se dan varios tipos de acoso escolar, varios hechos, varios momentos
muy diferentes a lo largo de todo el acoso. Entonces, siempre se van alternando o suelen darse diferentes tipos de acoso escolar. Entonces, cuando hablábamos de este tema de los testigos, de los espectadores que están, no hacen nada, legitiman, etcétera. El tema de las víctimas que no hablan porque no se sienten seguras, que yo os decía, que esto es como la violencia de género, es que muchas veces no hablan porque tienen miedo a que las consecuencias sean peores, etcétera. Cuando hablamos, criminológicamente, cuando hablamos de acoso escolar, existe una cosa que se llama la ley del silencio. La ley del silencio nos dice que cada vez hay más casos de acoso escolar, además ahora con las nuevas tecnologías, por suerte o por desgracia, lo dejan bastante patente, aunque es difícil determinarlo con precisión ya que las víctimas no lo suelen contar. Y si lo hacen es a un compañero, pero pocas veces a un adulto porque no confían, ellos se sienten solos, no lo cuentan ni a sus padres, ni a los profesores, ni a nadie, porque tienen miedo de ser el chivato, de tener un nuevo motivo más por el cual ser acosados, por el cual dar una motivación más para que les insulten, para que les vejen, para que les maltraten. Entonces, los chicos suelen tener mucho, los chicos y las chicas suelen tener mucho miedo y suelen callarse y no hablan y se cierran. Ese es el problema, que muchas veces hay padres que no ven o no saben que sus hijos o profesores que no ven que sus alumnos están siendo víctimas de acoso escolar. Entonces, para esto yo siempre les digo que tienen que estar muy atentos a la conducta de sus hijos. Tienen que saber si están más decaídos, si de repente les empieza a doler mucho la barriga y no quieren ir al colegio, si ven que están más tristes, si ven que están cambiando un poco la forma de ser. Es muy importante ese análisis de los chicos cuando están yendo a clase y vemos que hay una actitud que está cambiando un poco. Y por supuesto, ahora hay algo muy importante, que es que el tema de acoso escolar no solo se está dando en los colegios, se está dando también a través de las redes sociales. Esto ya lleva un tiempo dándose, o sea, esto no es nuevo, pero es verdad que cada vez ocurre más. Yo siempre le digo a los chavales, porque tenéis que recordar que en Internet todo queda grabado, todo. Aunque lo borréis, se puede seguir el rastro. Es algo que deben tener muy presente, porque a ellos parece que se les olvida. Ellos creen que si le mandan un mensaje hiriente a alguien y luego lo borran, ya desaparece. Bueno, muy importante, que se me ha olvidado decirlo, acoso escolar, como os dije al principio, procede de una relación entre estudiantes de un mismo centro, eso sí lo dije. Puede darse en cualquier parte del centro o, como vamos a ver ahora, en la red, en un ciberacoso. Pero lo que sí es cierto es que siempre tienen que ser alumnos del mismo centro, ¿de acuerdo? O sea, no pueden ser dos alumnos de centros diferentes que se estén acosando en redes sociales, ¿vale? O sea, en redes sociales, aunque se esté dando en un entorno que no es el del colegio, debe ser entre alumnos del mismo colegio. Vale. De aquí también tengo una sentencia bastante interesante, que es un auto de la Audiencia Provincial de Santander, de 25 de mayo de 2012, que dice: el maltrato o acoso escolar, conocido popularmente en los medios de comunicación, pero también en el ámbito de sociología y la educación, pero el término anglosajón bullying, literalmente intimidación o acoso derivado del sustantivo bullying, y ciberbullying cuando se comete usando la informática o internet, también denominado ciberacoso. ¿Qué quiere decir? Que ya está reconociendo la jurisprudencia la utilización del término ciberbullying. Como habéis visto, ¿cuándo se comete ciberbullying? Cuando es a través de informática o internet. Importante que cuando llega a vuestro despacho un chico o una chica que está sufriendo ciberbullying, le deis una serie de consejos. Que no conteste a los mensajes hirientes o sospechosos, que nunca facilite datos personales. Y esto ya entramos incluso en otro tipo de delitos tecnológicos, ¿vale? Que han hecho, le tenéis que reforzar muchísimo el hecho de que lo hayan contado a alguien más mayor y de confianza, que bloqueen el usuario emisor del mensaje, denunciarlo a la red social, obviamente dejar
hacer capturas de todo lo que hay y si la situación y ya proceder a la denuncia ya puede ser en fiscalía, ya puede ser en la comisaría de la policía, o sea, el cuerpo de agentes de seguridad del Estado, al juzgado directamente, etc. Si un menor da el paso de hablar con un adulto, es muy importante que se le refuerce. ¿Por qué? Porque normalmente a los niños les cuesta mucho. Ellos tienen en su cabeza que esa ayuda nunca va a llegar, que es algo que va muy lento, que es algo que va muy despacio, que de aquí a que se haya una solución ya les han matado. Ten en cuenta que la vida de un niño es todo muy rápido. En el ciberbullying es cualquier tipo de acoso, es decir, todo el acoso que hemos visto antes, maltrato verbal, obviamente el robo de contraseñas, el subir fotografías que esa persona no quiere. Es decir, hay muchas situaciones, todas las que podamos encajar dentro del acoso, si las podemos trasladar al entorno de las redes sociales, es ciberacoso. Redes sociales, también un email, mensajes de WhatsApp, lo que sea. Todo eso se va a entender como ciberacoso. Bien, ya ha llegado alguien a nuestro despacho, nos ha comentado que tiene un problema de acoso escolar en el colegio y nos pregunta que qué puede hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero, obviamente, tener en cuenta que tenemos que tener claro si actuamos como abogado de la defensa o como abogado de acusación. Vamos a empezar a pensar en abogados de acusación, ¿vale? Llega la víctima a nuestro despacho. Lo primero que tenemos que intentar, lo primero que tenemos que procurar es que el centro educativo dé la primera respuesta. Es la más importante, que la sanción o la reprimenda de estas conductas se inicien en el propio centro escolar. Tened en cuenta algo súper importante que hemos dicho al principio, que los datos muchas veces parecen que solo se dan para ver la magnitud, pero fijaos la importancia del dato que da al principio. La edad de los agresores cada vez baja más. ¿Qué quiere decir? La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, cuando comienza a trabajar con menores a partir de 14 años. Si estamos hablando de que tenemos un paréntesis entre los 10 y los 14 años en los cuales el derecho penal no va a entrar a actuar, tenemos ahí un gran intervalo de edad en el cual necesitamos una respuesta rápida, necesitamos una respuesta. ¿Quién nos la va a dar? El centro, inspección, ¿vale? Entonces, muy importante que si el colegio no ha iniciado los trámites oportunos, que llamemos a inspección de educación. Lo primero, como digo, es el centro educativo. ¿Cómo nos encargamos de que el centro inicie los trámites necesarios para tratar un tema de acoso escolar? Hay muchos protocolos de actuación que son obligatorios que los colegios inicien cuando tienen la noticia de que puede haber un posible caso de acoso escolar. ¿Qué quiere decir? Que tienen que iniciar los protocolos. No vale decir, vale, pues dime qué te ha pasado. Bueno, pues si te vuelvo a pegar me avisas otra vez. No, hay unos protocolos, hay unos anexos, hay una documentación que tanto profesores, orientadores y directores del centro deben rellenar para cerciorarse si realmente se está cometiendo un caso de acoso escolar o no. ¿Qué vamos a hacer como padres, como abogados, como tutores, en caso de que sepamos que se está dando un caso de acoso escolar? A ver, lo primero, el niño hablar con él, muchas veces hablas con el profesor y ya sabe si se van a iniciar los protocolos o no. Que no se inician, que esto es lo que pasa normalmente, porque primero va el padre, habla con el profesor, le ignora, va otra vez, habla con el profesor, le ignora, va y no se abre el protocolo. Pero lo que hacen cuando llegan a tu despacho es decirle, no te preocupes que vamos a enviar un burofax. Siempre dejando prueba, ¿vale? Es muy importante, tenemos que empezar a generar una prueba, la carga de la prueba tenemos que empezar a generarla desde el principio y enviamos un burofax al centro escolar informando de que desde fecha tal, no sé, fulanito está sufriendo acoso escolar. Lo primero, que en fecha tal
se tuvo una reunión con el profesor tal, informándosele de esta situación, que a fecha tal no se nos ha informado de que se haya iniciado el protocolo, de que se haya reunido con el niño, de que se hayan reunido con la familia del niño, ni con nadie. Los protocolos son muy claros. Primero, se habla con la víctima, se habla con los agresores, se habla con los posibles testigos, se habla con la familia de uno, se habla con la familia de otro y se valora si se está dando esa situación de acoso escolar o no. Entonces, muy importante, si vemos que no se inicia de oficio, que se debería iniciar de oficio, ese protocolo por el colegio, instarlo, pedirlo nosotros a través de un burofax y ya dejar esa prueba hecha. Una vez que tenemos esto, que siguen sin dar respuesta o que la respuesta que dan no nos ha parecido convincente, llamar a Inspección de Educación. Como os digo, es muy importante que la respuesta del centro sea rápida, sea la primera y sea en la que nos volquemos desde un inicio. Ya no solo por la edad, es lo que hablábamos antes. Tened en cuenta que cuando hablamos de menores, un año es mucho tiempo, un año es todo un curso lectivo. Entonces, si el centro de una manera mucho más rápida puede dar una solución a este menor, es mucho más fácil que se le dé desde un inicio por el centro a esperar a que se realice la denuncia, se turne, se realicen diligencias, pase por fiscalía, pase a juicio oral, pase al juzgado, etcétera, etcétera. Mucho más rápido si el centro ya desde un inicio toma las medidas oportunas. Tened en cuenta que aquí no estamos hablando de otra cosa más que del equilibrio emocional, de la salud mental de ese niño, bueno, salud física muchas veces. ¿Cuál es el marco legal cuando hablamos de acoso escolar? Tenemos que tener en cuenta mucha normativa, no es poca la normativa que hay, ¿vale? Tenemos la Convención de Derechos del Niño, la Constitución Española, la legislación educativa, que es la Ley 2/2006 de 3 de mayo, que es el Plan de Convivencia Escolar, el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, el Código Penal, por supuesto, y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Hay una instrucción de Fiscalía muy interesante que os recomiendo que os leáis si os interesa este tema, que es la 10/2005 de 6 de octubre. Tenéis mucha información y es muy interesante. Es muy antigua, lo sé, pero está muy bien. Y en concreto para nosotros la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. Pues bien, como os he dicho antes, cuando hablamos de menores, que es este caso, que es el tema de acoso escolar, no podemos hablar de otra manera, tenemos que irnos a la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Como sabéis, esta es una norma que se basa en el interés superior del menor, pero siempre agarrada y actuando conforme al Código Penal o las leyes especiales, ¿vale? No tenemos un delito nuevo, ni porque sea acoso escolar va a estar recogido aquí y no en el otro, no. O sea, siempre esta ley es la que va a trabajar desde una perspectiva dada por el Código Penal o las leyes especiales. Como sabéis, en el artículo 1, como ya os he dicho antes, esta ley va a conocer de los menores entre 14 y 18 años, es decir, todos los menores de 14 años no van a ser tratados por esta ley reguladora de la responsabilidad penal del menor. Nunca vamos a tener penas, sino que vamos a tener medidas, que es algo muy interesante cuando hablamos de cómo tratar a los agresores, porque vamos a buscar siempre una reinserción de estos acosadores. Y por supuesto siempre se va a buscar la reparación del daño, y muy interesante, que yo creo que se debería potenciar y motivar mucho para que se diera, es el tema de la conciliación o mediación entre víctima y agresor, que como sabéis en la jurisdicción de menores esta es posible, esta se viene dando y es muy interesante porque por todo lo que hemos estado hablando y aparte porque tener en cuenta que los menores muchas veces necesitan saber por qué ocurren las cosas. No vale que mamá o papá o el señor abogado o juez me hayan dicho que es que me ha tocado y ya está. Muchas veces necesitan oír al agresor decirles que bueno, pues que estaban aburridos, les tocó a ellos. ¿Por qué? Porque si no empiezan a generar esos esquemas, como os he dicho antes, en su cabeza
y a maltratarse ellos mismos, a bajarse la autoestima por estos motivos. Entonces es muy importante para mí, desde mi punto de vista, que se trabaje con la mediación, en este caso sobre todo para que ellos entiendan, se perdonen y muchas veces pues se puede arreglar una situación que si no cambian al agresor o a la víctima de clase, se pueda seguir con esa convivencia de una manera lo más pacífica posible. Bueno, y ahora vamos con la parte interesantísima. ¿Habéis visto alguna vez el delito de acoso escolar en el Código Penal? No, porque no existe. O sea, no tenemos ningún delito de acoso escolar tipificado, obviamente, en un Código Penal de adultos, porque el Código Penal de adultos es para adultos, no es para menores. Por lo tanto, no existe ningún delito bajo el tipo de acoso escolar. ¿Qué hacemos? No pasa nada. Como veis, la jurisprudencia ya lo tiene contemplado, ya sabe que existe este tipo de delitos y por lo tanto como tal los ha recogido, pero sí que tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a hacer los concursos, porque normalmente son concursos de delitos cuando hablamos de acoso escolar. Las conductas se deben encajar en los tipos, como os he dicho antes, estaba el verbal, estaba el acoso escolar verbal, el acoso escolar físico, el acoso escolar material, pues todas esas piececitas las tenemos que ir encajando dentro del puzzle, como le digo yo, de nuestro Código Penal de adultos. Entonces, muy importante, nos vamos a ir al artículo como base, artículo 173.1 o 177 del Código Penal, que es un delito contra la integridad moral, que es lo que está sufriendo el menor, como base de ese acoso. Muy importante, ¿cómo acreditamos este artículo 173 o 177 que es contra la integridad moral? Informes psicológicos. Es muy importante cuando hablemos de este tipo de delitos que se le hagan informes psicológicos a los menores, ¿vale? O sea, sin informe psicológico nos olvidamos. Donde se recoja el menoscabo que están sufriendo y todo lo que, cómo se sienten, la ansiedad, la depresión, etcétera, en la que hayan caído por culpa de esta acoso escolar, de dónde deriva, etcétera. Todo esto tiene que quedar recogido y aportado. Y por supuesto, pues haremos concursos real normalmente, por ejemplo, con un artículo 147 de un delito de lesiones, con un, no sé, un 138, un homicidio, que no se suele dar, todavía no hemos llegado, no se suele dar. Muy difícil que se dé inducción al suicidio, es muy difícil, aunque como en algunos casos se haya dado, la jurisprudencia suele decir que no ha quedado acreditado que ese acoso le haya forzado a ese suicidio de una manera irremediable. Muy difícil que se dé, ¿vale? Con delitos sexuales, con delitos de robo, delitos de hurto, bueno, pues ya vamos viendo cómo los encasillamos para que encajen dentro del donde estamos. Tenemos que tener muy en cuenta también, no hay mucha jurisprudencia, pero tenemos que tener muy en cuenta también el artículo 172 ter, que entra en vigor con la reforma del Código Penal del 2015 y que dice así: será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses el que acosa a una persona llevando a cabo de forma insistente, reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes y de este modo altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Ya os digo, normalmente este no se usa, ¿vale? Pese a que es acoso, este es un delito de acoso, pero normalmente el que se usa es un delito contra la integridad moral y llevado a concurso con los otros tipos delictivos. Bueno, los tipos de medidas en menores, no sé si los conocéis, pero están en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Pueden pasar desde internamiento en régimen cerrado, que sería lo más gordo cuando hablamos de delitos más fuertes, a tratamiento ambulatorio, prohibición de aproximarse, a una mera amonestación, que en este caso no se daría una amonestación, la libertad vigilada, que es lo que más se suele dar. Veamos, a ver, entramos en terreno un poco pantanoso. ¿Tienen responsabilidad penal los profesores por la
por el acoso escolar sufrido por un alumno? No sé qué pensáis. No es muy normal que se dé. De hecho, hubo una sentencia no recuerdo si era en Cáceres o en Badajoz, por este tema, y se recurrió. Ya no sé qué pasó con ella. Vamos a ver el caso. En caso de que un profesor conozca de la situación de acoso sufrida por un menor a su cargo y no realice ninguna acción para acabar con la misma, ¿podría ser una omisión de los deberes de impedir delito o de promover su persecución? Ese profesor que es garante de los derechos y del bienestar de ese niño, que aun a sabiendas de que se está dando esa situación de acoso, no hace nada, ¿podríamos imputarle un delito del 450.2 del Código Penal, apartado 2 del Código Penal, en lugar de una mera responsabilidad civil? Mi punto de vista es que habría que valorarlo y yo creo que sí. Y habría que implicar a los profesores al menos a que iniciaran los protocolos una vez que tienen conocimiento de que se está dando una situación de acoso escolar, para evitar que los niños se sientan desprotegidos. Y si incurren en un delito por omisión de impedir que se estén cometiendo delitos, es totalmente normal, entiendo yo, porque son los garantes de esos derechos y los que tienen que vigilar las garantías de esos niños. En cuanto a la responsabilidad civil, por favor, recordar siempre cuando hagáis un escrito de calificación en la jurisdicción de menores, para algunos va a sonar muy estúpido lo que voy a decir, pero he visto escritos de acusación sin esto. Tenéis que recordar que cuando hablamos de responsabilidad civil debe ser solidaria del menor y de los padres cuanto menos, ¿vale? Y ahora vamos a ver el tema de otra gente que interviene dentro, cómo responde. Pero siempre pedid en el escrito de calificación que la responsabilidad civil sea solidaria. Cuando el responsable, además de los hechos cometidos, es un menor de edad, responden también tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, ¿vale? Asimismo, también responderán civilmente los centros. Es decir, aquí hay un gran listado de personas que van a responder civilmente de los hechos. Ya no hablamos penal, pero sí civilmente. Tened en cuenta que en el artículo 1903 del Código Civil se recoge la responsabilidad civil invigilando, que es de la que hablaríamos para reclamar esta responsabilidad civil a tutores y al centro. Por otro lado, estamos hablando también de centros públicos, que hay que distinguir siempre cuando el hecho se comete en un centro privado o en un centro público. Si hablamos de un centro público, debemos hablar de responsabilidad patrimonial, que está recogida en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 del 1 de octubre del régimen jurídico de administraciones públicas, y los requisitos son que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. ¿Vale? Muy importante acreditar, muy importante acreditar que el centro no ha hecho nada. Por eso os decía la carga de la prueba, de poder acreditar que se informó al centro, poder informar desde cuándo lo sabían, los informes que digan desde cuándo el niño está sufriendo acoso escolar, etcétera, ¿vale? En los últimos años se han impuesto sentencias condenando a colegios concertados y privados a pagar responsabilidad civil desde 2.000 euros hasta 24 y 30.000 euros. Es decir, que se están poniendo esa responsabilidad civil a los centros, ¿vale? La pregunta clave cuando vayamos a reclamar a un centro es: ¿ha existido realmente acoso escolar? Es decir, acreditar que ha existido ese acoso escolar y actuó con diligencia el centro escolar, que es la carga de la prueba que os he estado diciendo antes, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte, si queréis lo dejamos aquí por si tenéis preguntas
que yo creo que ya nos quedan unos 10 minutillos para preguntas, si nos ha quedado algo claro o si queréis que comentemos algo o intente entrar en algo un poco más en profundidad, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maya. Mara. Normal, no pasa nada. Sí, además que coinciden mucho, pues. Sí. Muchísimas gracias por la ponencia. Ha sido súper bien, sobre todo a la gente que, como por ejemplo yo, apenas tenemos experiencias en menores. La verdad es que parece que cuando hablamos de estas cosas, sobre todo los que tenemos ya unos pocos años, parece que son casi mentiras, que esto cómo puede ser, que luego sale el tema del telediario, que le han pegado una paliza, que lo tenían acosado, que el pobre tipo se ha matado, se ha tirado, se ha suicidado, y es una auténtica barbaridad. Pregunta, no sé si me está llegando a mí, no habla. De hecho, te diré que es que cuando hablamos de acoso escolar en menores pensamos muchas veces que es un juego de niños, pero bueno, es que ha habido temas de acoso escolar que han acabado con agresiones sexuales muy duras, muy violentas, que cada vez hay más violencia, es lo que quiero decir, que no se trata de un acoso escolar light o de te robo el bocadillo todos los días, ¿no? Estamos hablando de conductas que cada vez van más increciendo y que se puede dar de una manera que obviamente le genera a ese niño pues en muchas ocasiones ganas incluso de suicidarse, ¿sabes? Y, por ejemplo, hoy leo una noticia de un tema que hubo en Jaén, porque me quería informar un poquito, y el niño decía, por favor, matadme ya. O sea, que no estamos hablando de eso, de me quita el bocadillo, me roba el dinero, no estamos hablando de conductas muchísimo más graves que merecen, por supuesto, un reproche penal. Sí, además el papel de la víctima o de la defensa de la víctima ha estado bastante bien, porque yo, por ejemplo, casi que lo desconocía por completo, como mucho del infractor, ¿no? El muchacho que abusa y que se extralimita. Te quería preguntar yo, ¿cuál es el caso que más te ha llamado la atención? Bueno, pues el caso que más me llamó la atención fue uno en concreto que acabó en agresión sexual. Eran unos chicos que acosaban a... Esto es que hay que diferenciar los casos que me han tocado a mí o los casos que he leído, porque he leído mucho sobre acoso escolar. En el que de que yo haya leído, fue unos chicos que acosaban a otro en el colegio hasta el punto de que lo encerraron en un baño y le metieron una botella por el culo con las lesiones que eso ocasionó. Porque imaginaros, o sea, eso es para mí porque es ya decir, bueno, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar por vejar a alguien, por ellos sentirse más reforzados en su autoestima que está lesionada, porque al final son niños que tienen la autoestima lesionada? ¿Dónde ven estas cosas? ¿Cómo hacen estas cosas y las llevan a cabo? ¿Cómo actuar para que este niño no siga esas conductas en un futuro? ¿Sabes? Porque es que son conductas que no son normales en niños de esas edades. Y luego, por ejemplo, lo que sí me gusta mucho, bueno, como has dicho, yo doy clases en los institutos, entonces muchas veces me llevo sorpresas que cuando voy a una clase a dar una charla sobre acoso escolar, que obviamente cambio mucho el tono y lo hago mucho más para niños, y a lo mejor les estoy hablando sobre el acoso escolar y me pasó un día, por ejemplo, que un niño me ha pasado varias veces, pero un día un niño me levantó la mano y delante de los chicos que le estaban acosando, me levantó la mano y me dijo, señor, es que a mí ellos dos, me lo señaló, me acosan, porque por lo que usted ha dicho a mí me acosan. Ese niño no era ni siquiera consciente, él ya había interiorizado de tal manera ese rol, esa situación, era como su papel dentro de la clase, lo interiorizó de tal manera que ni siquiera era consciente de que estaba siendo víctima de un acoso escolar. Y se giró y me dijo,
es que lo que usted está diciendo, estos dos chicos me están haciendo acoso escolar. Y yo le pregunté, pero tú, cuando pasan, todo esto, hicimos una mediación express allí delante de todo el mundo. Dije, pero tú, ¿cómo te sientes? Tal cual. No, yo me siento mal porque a mí no me gusta, a mí tal, no sé cuánto. Pero claro, como pues me lo decían, pues yo lo había interiorizado. Los dos chicos dijeron, no sabíamos que te molestaba tanto, no sabíamos que te había... A ver, Sí. no sabíamos que te sentías mal, tal. Hubo un momento allí que al final hubo un entendimiento, hicieron las paces, acabaron los chavales abrazándose allí en mitad de la clase. Yo no sé lo que duraría eso, no tengo ni idea. No sé si fue real, si fue algo esporádico, espontáneo y efímero, pero lo cierto es que, como os digo, al final los niños aprenden muy rápido, absorben muy rápido. Muchas veces, si nadie les ha enseñado lo que es la empatía, no saben lo que es la empatía. Si no les han enseñado lo que es ser víctima de algo, no saben que son víctimas de algo. Entonces es muy importante que abrirles los ojos cuando todavía son niños y todavía pueden. Y bueno, en ese caso, pues hicimos una mediación rápida allí sobre la marcha y salió bien. Es que casos que te llamen la atención hay muchos, ¿sabes? Porque es que para mí el hecho de que haya un niño sufriendo y que un adulto no sea capaz de reaccionar porque el honor del colegio va a quedar en entredicho o porque me vayan a echar a mí la culpa de esto que está pasando o cualquier cosa, a mí me parece algo que ya de por sí es muy fuerte. Y mira, respecto a la responsabilidad solidaria que ha hablado de los padres, ¿hasta dónde has visto tú que has podido llegar? A ver, siempre cuando hablamos de menores que cometen un delito, ¿vale? La responsabilidad es solidaria siempre, siempre, siempre con los padres, siempre. O sea, los padres pagan. Los menores suelen ser insolventes, y más si hablamos de un menor de 14 años, vamos a ponernos en el límite. Un menor de 14 años es insolvente, entonces los padres son los que pagan. Otra cosa es que entra en juego ya la diligencia del centro, si ha actuado con diligencia, si no, y entonces haya que repartir un porcentaje de la responsabilidad civil. Pero ya va a depender mucho de cómo se puedan acreditar las cosas y de qué haya pasado, ¿vale? O sea, del papel que tenga tanto el centro, profesores, director, orientador, como el menor. O sea, independientemente que los padres hayan actuado o no, porque bueno, debo decir que por norma general los padres de los agresores nunca se interesan. Cuando, por ejemplo, he ido a dar charlas a AMPAs, los padres que vienen son los de los niños que no tienen por qué ir, por decirlo de alguna manera. Los padres de los agresores nunca se interesan por lo que esté o no pueda estar haciendo su hijo. Dicho eso, independientemente de si actúan o no actúan, van a pagar por lo que ha hecho su hijo, ¿vale? Porque la responsabilidad civil es solidaria. Entonces van a responder ellos. Otra cosa ya que es lo que he dicho, que no me quiero repetir mucho, es que entre en juego ya el centro o los profesores o alguien más. Sí. Pues a mí personalmente me ha encantado la ponencia, me ha encantado porque era un tema que desconocía mucho, además del enfoque de la víctima, del abogado de la víctima, el protocolo que debe de seguir el centro escolar y cómo además validarlo, ¿no? De que, por ejemplo, de que muchos centros hagan omisión de ello, ¿no? O de los propios casos. Pues por mi parte, nada, invitarte a en el momento que podamos, a repetir la experiencia, pero ya presencialmente. Claro. Y le cedo la palabra a Juan Sebastián para que, en fin y al cabo, pues bueno, se despide de ti. En Jaén en su casa y en el momento que quieras y en el momento que podamos, pues repetimos la experiencia, ¿vale? Perfecto. Un saludo, Mara. Un abrazo, Felipe. Juan, un segundo. Tienes que dar el micrófono. Ahora. Muy bien, Mara, muchísimas gracias por todo. Yo creo que ha sido una ponencia muy interesante. Yo sí te quería preguntar si estás de acuerdo con el protocolo que siguen los centros educativos o lo modificarías. A ver, creo que también los protocolos que se hacen, creo que son adecuados. Lo que sí me encantaría es que se iniciaran antes, que muchas veces se iniciaran sin necesidad de que haya un abogado detrás o que esté el padre detrás. O sea, creo que deberían tener más rapidez, más
que no tengamos que estar detrás, ¿vale? Porque muchas veces cuando ya está el padre detrás es porque ya hay una secuela en ese menor que va a quedar ahí. Entonces, sí que me parecen que están bien hechos, están bien planteados, sobre todo están muy bien en cuanto a los pasitos que se dan, porque son una mediación al final. Hoy hablo contigo, mañana contigo, hablo con los padres, ta. Y al final el protocolo lo que deriva es que si no hay una solución, bueno, es tomar una solución por el centro, y si hay un delito, obviamente se da información a la fiscalía o se da informe a la policía, guardia civil, etcétera. Entonces, sí creo que están bien estructurados. Lo único es eso, más concienciación por parte de profesores y centros escolares. De acuerdo, Mara, pues muy bien, pues lo dicho, pues muchísimas gracias por esta ponencia, por esta intervención. Yo creo que habrá gustado mucho a los compañeros porque has dejado muchas cosas claras, nos ha aclarado muchos conceptos, muchos términos, muchas cuestiones. Y lo que te he dicho, Felipe, es decir, que en Jaén tienes tu casa, o por lo menos tienes una de tus casas. Sabes que aquí te esperamos con los brazos abiertos y bueno, y como estamos cerquita, porque todo al fin y al cabo, pues, está en Málaga, no estamos muy lejos, pues a ver si cuando la situación lo permita, pues en algunos de esos actos que veníamos haciendo cuando se podía, ¿no? Esos actos tan importantes y tan necesarios de convivencia entre compañeros, que ojalá podamos recuperar pronto, pues a ver si en uno de esos eventos que organicemos, pues te podemos tener por aquí. Ojalá sea y muchísimas gracias a todos por estar ahí y por seguir esta jornada formativa de esta tarde. Gracias. Gracias.